¿Imaginas a un rey que enfureció tanto a Dios que condenó a su nación? Un rey que llenó su reino de idolatría, sacrificios de niños y prácticas abominables. Un rey que desafió al Todopoderoso y desató su ira sobre su pueblo. Ese rey era Manasés. Su historia, una montaña rusa de rebeldía, arrepentimiento y redención, te dejará sin aliento. En este vídeo, desentrañaremos los misterios de Manasés. Su oscuro reinado, las prácticas paganas que corrompieron Judá y encendieron la furia divina. La ira de Dios, las terribles consecuencias de la idolatría y la apostasía. Un giro inesperado, el impactante arrepentimiento de Manasés y su búsqueda del perdón. El poder de la redención, la increíble transformación del rey y la restauración de su reino. No te pierdas este apasionante relato, una historia que te atrapará de principio a fin. ¿Podrá Manasés encontrar el perdón de Dios? ¿Podrá redimirse y restaurar su reino? Descúbrelo en este vídeo. Prepárate para una experiencia que te conmoverá. Un reino bendecido por la mano de Dios, donde la fe y la justicia florecían como flores en primavera. En ese oasis de paz, un joven rey llamado Manasés asciende al trono, con la esperanza de guiar a su pueblo hacia la prosperidad y la armonía. Sin embargo, una sombra oscura se cierne sobre Judá. Manasés, en lugar de seguir los pasos de sus ancestros piadosos, se desvía por un camino de impiedad, corrompiendo la tierra con prácticas paganas y desafiando la voluntad divina. Manasés, a diferencia de su padre Ezequías, un rey piadoso, se desvió del camino de Dios. Se sumergió en las prácticas paganas, adorando a ídolos, sacrificando niños en el fuego y consultando a hechiceros. La idolatría se apoderó de Jerusalén, impregnando la tierra de una densa oscuridad espiritual. Segunda de Reyes 21, 1, 18. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, siguiendo las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. También edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, e hizo adivinaciones, y practicó la hechicería, y consultó a adivinos y encantadores, se multiplicó en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Puso además la imagen de Asera que había hecho, en la casa de Jehová, de la cual había Dios dicho a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no volveré a remover el pie de Israel del suelo que he dado a sus padres. Con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que les he mandado, y a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas Manasés sedujo a Judá y a los moradores de Jerusalén, para que hiciesen peor que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo por medio de sus profetas, pero no escucharon. Entonces Jehová trajo contra ellos los capitanes del ejército del rey de Asiria, los cuales prendieron a Manasés con grillos y lo ataron con cadenas, y lo llevaron a Babilonia. Y estando él en angustia, oró a Jehová su Dios, y se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y le oró, y Jehová le fue clemente, y oyó su oración, y le volvió a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y lo rodeó hasta Ofel, y lo levantó muy alto, y puso capitanes de guerra en todas las ciudades fortificadas de Judá.
Quitó también los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó además el altar de Jehová, y sacrificó sobre él ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová Dios de Israel. Con todo eso, el pueblo sacrificaba todavía en los lugares altos, aunque lo hacía a Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés, y su oración a su Dios, y las palabras de los profetas que le hablaron en nombre de Jehová Dios de Israel, he aquí, están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Manasés durmió con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Amón su hijo. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. La ira de Dios. La Biblia describe la profunda ira de Dios ante las acciones de Manasés. Sus palabras resonaron a través de los profetas, anunciando un juicio inevitable sobre Judá por la apostasía del rey. Segunda de Reyes, 21, 11, 15. Por lo cual así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, tal que a todo el que lo oyere le zumbarán los oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y los entregaré en mano de sus enemigos, y serán saqueados y arrebatados por todos sus enemigos, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Cautiverio y arrepentimiento. Las profecías se cumplieron. Manasés y su pueblo fueron capturados por los reyes de Asiria y llevados al cautiverio. En la profundidad de su aflicción, el rey finalmente se arrepintió de su idolatría. Humildemente, clamó a Dios por perdón. Segunda de Crónicas, 33, 12, 13. Mas luego que se angustió, oró a Jehová su Dios, y se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y oró a él, y le fue favorable, y oyó su oración, y le volvió a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Restauración y transformación. El arrepentimiento sincero de Manasés encontró la misericordia de Dios. El Señor lo restauró a su trono, y Manasés se convirtió en un nuevo hombre. Eliminó la idolatría, restauró el templo y promovió la adoración al Dios verdadero. ¿Por qué la idolatría de Manasés enfureció tanto a Dios? La idolatría es una afrenta a la soberanía de Dios. Cuando adoramos a otros dioses, estamos poniendo nuestra confianza en algo que no puede salvarnos ni proveer para nuestras necesidades. Dios es un Dios celoso, y no tolerará que su pueblo le rinda culto a falsos dioses. ¿Qué podemos aprender del arrepentimiento de Manasés? El arrepentimiento de Manasés nos enseña que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. No importa cuán profundo hayamos caído en el pecado, siempre hay esperanza de perdón y restauración. El Señor está siempre dispuesto a recibir a aquellos que se humillan y se vuelven a Él con un corazón sincero. ¿Cómo podemos aplicar la historia de Manasés a nuestras propias vidas? La historia de Manasés nos recuerda que debemos ser cuidadosos de no desviarnos del camino de Dios. La idolatría puede tomar muchas formas en nuestras vidas, no solo en la adoración de imágenes. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón es un ídolo. Debemos estar vigilantes y examinar nuestros corazones regularmente para asegurarnos de que no estamos adorando a nada más que al Dios verdadero. El relato del rey Manasés es un recordatorio poderoso de la constante lucha entre la carne y el espíritu, incluso para aquellos que ocupan posiciones de autoridad y liderazgo. Su caída en la apostasía nos recuerda la importancia de mantenernos vigilantes y arraigados en la fe, especialmente cuando enfrentamos las tentaciones del mundo que nos rodea.
Nos desafía a examinar críticamente nuestras propias vidas y a estar alerta ante cualquier desviación del camino de Dios. La historia de Manasés también resalta la necesidad de una verdadera reforma espiritual. A pesar de sus muchos errores, Manasés fue capaz de experimentar un cambio radical de corazón cuando se humilló delante de Dios en arrepentimiento. Esto nos enseña que no importa cuán profundo sea nuestro pecado, siempre hay esperanza en la gracia transformadora de Dios. Nos invita a buscar continuamente el perdón y la renovación en nuestras vidas, reconociendo que el arrepentimiento genuino es el primer paso hacia la restauración espiritual. Además, la historia de Manasés destaca el impacto duradero de nuestras acciones sobre las generaciones futuras. Su liderazgo desviado no solo afectó su propia vida, sino también la de su pueblo y las generaciones venideras. Esto nos llama a reflexionar sobre el legado que estamos dejando para aquellos que nos seguirán, y nos anima a vivir vidas de integridad y fidelidad que inspiren a otros a seguir el camino de Dios. Finalmente, la historia de Manasés nos recuerda que el perdón divino no es un derecho adquirido, sino un regalo de gracia que debemos recibir con humildad y gratitud. Nos desafía a perdonar a aquellos que nos han herido y a buscar la reconciliación en todas nuestras relaciones, siguiendo el ejemplo de misericordia y compasión que Dios nos ha mostrado a través de Cristo Jesús. La historia del rey Manasés es una lección profunda y multifacética que ofrece una guía valiosa para la vida cristiana. Nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en la fe, de buscar constantemente el arrepentimiento y la renovación espiritual, de considerar el impacto de nuestras acciones en las generaciones futuras, y de recibir y extender el perdón divino con humildad y gratitud. Que su historia sirva como un faro de luz en nuestro caminar con Cristo Jesús. La historia de Manasés nos deja con una profunda lección sobre la justicia y la misericordia de Dios. Aunque su reinado comenzó con impiedad y rebeldía, su final estuvo marcado por el arrepentimiento, la transformación y la redención. Reflexionemos sobre algunas preguntas. ¿Qué nos enseña la historia de Manasés sobre la importancia de la fe? ¿Cómo podemos evitar la idolatría en nuestras propias vidas? ¿Qué pasos podemos tomar para cultivar un corazón arrepentido y humilde ante Dios? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal La Cosecha de Conocimiento para que juntos profundicemos en el análisis de las historias bíblicas. No olvides darle me gusta a este vídeo, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con tus amigos y familiares. Deja tu comentario en la sección de abajo y comparte tus opiniones y reflexiones sobre la historia de Manasés. También te invitamos a ver los 2 vídeos que aparecen a continuación, que estamos seguros te gustarán. Sigamos juntos en este camino de aprendizaje y crecimiento espiritual. Hasta la próxima.